Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos entre manos una noticia que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta y las redes sociales echando humo. Prepárense porque vamos a desgranar hasta el último detalle de lo que está pasando con dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Ese dúo que conquistó corazones en Erkencikus y que ha mantenido a tantos en vilo con sus idas y venidas. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto, no se pierdan nada de lo que sucede en el mundo del espectáculo. La fecha clave, mis amigos, es el ** 30 de septiembre de 2025 **. Parece una fecha normal, un día cualquiera en el calendario. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo sorprendente universo del entretenimiento, a veces una fecha, aparentemente insípida, puede significar el inicio de algo completamente inesperado, algo que sacude los cimientos de lo que conocemos. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido. Han surgido rumores, sí, ya saben cómo son estas cosas, en la industria del entretenimiento siempre hay murmullos y especulaciones. Pero esta vez la información parece tener un peso diferente, un respaldo que la hace mucho más creíble y, por ende, mucho más impactante. Se habla de un posible reencuentro profesional, y no uno cualquiera, sino uno que podría marcar un antes y un después en sus carreras individuales y, no nos equivoquemos, en la historia de la televisión turca a nivel global. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, las fuentes, que son bastante confiables y que hemos investigado a fondo a través de nuestros contactos y un exhaustivo rastreo de las comunicaciones del sector, apuntan a que Can Yaman y Demet Özdemir estarían en ** conversaciones avanzadas, o incluso, cerrando los últimos detalles ** para protagonizar juntos una nueva serie. Y no cualquier serie, sino una producción de ** gran calibre, con un presupuesto considerablemente elevado ** y, lo más emocionante de todo, con un ** guión que promete ser tan cautivador, tan magnético, tan adictivo como lo fue en su momento Erkencikus **. Piensen en ese carisma desbordante, esa química eléctrica que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar, ¿se imaginan volver a verla desplegarse, madura y quizás con nuevos matices? Ahora pongámonos en contexto para comprender la magnitud de esta noticia. Can Yaman, desde su éxito arrollador e internacionalizado con Erkencikus, ha continuado su carrera explorando proyectos ambiciosos, participando activamente en producciones italianas, donde ha ganado una legión de seguidores y ampliando su reconocimiento a nivel mundial. Ha demostrado su versatilidad y su capacidad para cautivar audiencias en diferentes idiomas y culturas. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos de manera constante, consolidándose como una actriz sumamente versátil y talentosa dentro de Turquía, y explorando también oportunidades fuera de sus fronteras, demostrando su potencial en diferentes tipos de roles. Ambos han seguido caminos distintos, caminos que han servido para demostrar su potencial individual y su crecimiento artístico. Sin embargo, la nostalgia, el cariño y la expectación del público por verlos juntos de nuevo, por revivir esa magia que los catapultó a la fama, nunca han cesado. De hecho, si se toman un momento para observar las redes sociales, los comentarios pidiendo a gritos un reencuentro son constantes, un clamor popular que no deja de resonar. Y es precisamente en este contexto de anhelo público donde entra la sorpresa mayúscula. No se trata de una colaboración menor, de un cameo o de un proyecto pequeño. Estamos hablando de un proyecto que, según los susurros que llegan a nuestros oídos desde fuentes muy cercanas a la industria, tiene la ** ambición de ser un fenómeno global sin precedentes **. Se está hablando de una ** plataforma de streaming internacional de gran renombre **, algo así como un gigante del entretenimiento como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, y que estaría detrás de esta ** mega producción **. Imaginen el alcance, la repercusión que podría tener algo así. No solo para ellos dos, sino para la industria turca en su conjunto. Sería una ventana aún mayor, más amplia y luminosa, al talento excepcional que se gesta en Turquía, abriendo puertas a un público global que quizás aún no ha descubierto la riqueza de las producciones otomanas. Los detalles sobre la trama aún son escasos, y es que en estos casos, los productores y los equipos creativos suelen ser muy celosos de la información hasta que todo está completamente cerrado y oficializado. La discreción es la norma para evitar malentendidos y decepciones. Sin embargo, se rumorea con fuerza que el género podría ser un ** drama romántico con toques de acción o suspense **.
Algo que sin duda les permitiría explorar facetas distintas de sus personajes. Mostrar nuevas profundidades y mantenernos al borde del asiento con el corazón latiendo con fuerza. La idea es crear una narrativa que no solo atraiga a sus fans de siempre, esos que los han seguido fielmente desde el principio, sino que también conquiste a nuevas audiencias en todo el mundo, cautivando a aquellos que aún no han tenido el placer de experimentar su talento. Se busca una historia universal con conflictos, emociones y personajes complejos que resuenen en cualquier cultura, trascendiendo barreras geográficas y lingüísticas. ¿Y qué hay de sus agendas? Ambas estrellas tienen carreras muy demandantes, llenas de compromisos y proyectos que requieren gran parte de su tiempo y energía. Sin embargo, los rumores, y esto es lo que más nos ilusiona, indican que *** se están haciendo los ajustes necesarios para que ambas participaciones sean posibles ***. Esto significa que ambos estarían priorizando este proyecto, lo cual nos da una idea clara de la magnitud e importancia que le están dando. Piénsenlo, estarían dispuestos a dejar de lado otros proyectos, incluso algunos ya en marcha o en negociación, para embarcarse en este nuevo desafío. Y eso, mis amigos, tiene que ser por una razón muy poderosa, una visión compartida de crear algo verdaderamente especial. La reacción en las redes sociales, como era de esperar, ha sido *** masiva y explosiva ***. Los hashtags relacionados con Can Yaman y The Method de Mir se han disparado en todas las plataformas. Fanclubs de todo el mundo, de todas las nacionalidades y edades, están celebrando, especulando y compartiendo todo tipo de teorías sobre lo que podría ser esta nueva aventura. Es fascinante ver cómo un simple rumor, si tiene la sustancia correcta, la credibilidad necesaria, puede movilizar a millones de personas, generar conversaciones globales y reavivar la pasión por dos artistas que han dejado una huella imborrable. Es un recordatorio vívido del impacto que estas dos figuras tienen en la cultura popular contemporánea. Pero, ¿por qué este reencuentro genera tanta expectación, tanto fervor? Es sencillo, la respuesta reside en la esencia misma de su conexión. La química entre Can y Demet en Erkenciskus no fue algo casual, no fue pura suerte. Lograron crear un *** conexión genuina, palpable, que se transmitía a través de la pantalla *** y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Hicieron que el público se enamorara perdidamente de sus personajes, Can y Sanem, y de su historia de amor, tan llena de altibajos, de malentendidos y de pasión. Sus miradas cargadas de emoción, sus diálogos ingeniosos y a veces torpes, esa chispa innegable que tenían juntos, se convirtió en un referente del género romántico en la televisión turca y más allá. Y ahora, la posibilidad de revivir esa magia, de ver esa complicidad florecer de nuevo, pero en un contexto nuevo, con un guión fresco y con un alcance aún mayor, es tremendamente emocionante y prometedor. Además de la innegable química, ambos actores han demostrado una *** notable evolución en sus carreras individuales ***. Can ha sabido reinventarse mostrando su capacidad para papeles más maduros, complejos y que exigen una mayor profundidad interpretativa. Ha explorado diferentes géneros y registros, demostrando que su talento va más allá del galán carismático. Por su parte, Demet ha continuado su trayectoria con paso firme, explorando la profundidad de personajes con retos emocionales significativos, demostrando una versatilidad y una sensibilidad que la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación en Turquía. Un reencuentro hoy los encontraría en un punto diferente de sus trayectorias, quizás con una perspectiva más madura, con nuevas herramientas actorales y una visión más amplia de su arte. Esto podría dar lugar a interpretaciones aún más ricas, matizadas y conmovedoras, elevando la calidad del producto final. Es importante mencionar que si bien la noticia es casi oficial por el peso y la credibilidad de las fuentes que la respaldan, *** siempre hay un pequeño margen para sorpresas ***. En el mundo del entretenimiento los acuerdos pueden cambiar, surgir imprevistos o modificarse hasta el último momento. La industria es volátil y las negociaciones son complejas. Sin embargo, la convergencia de informaciones de diferentes medios, la corroboración por parte de fuentes internas y la palpable seriedad con la que se están manejando las negociaciones nos llevan a creer firmemente que este proyecto está mucho más cerca de ser una realidad tangible que un simple sueño o una fantasía pasajera. Para los que quizás no vivieron la fiebre y la locura que supuso Erkenciskus en su momento, permítanme darles un pequeño contexto para que comprendan la magnitud de lo que se está gestando.
Fue una comedia romántica turca que se emitió entre 2018 y 2019, y que rápidamente, casi de la noche a la mañana, se convirtió en un fenómeno internacional de proporciones épicas. La historia giraba en torno a Sanemait N, interpretada por Demet Özdemir, una joven aspirante a escritora con grandes sueños, que por una serie de malentendidos, conspiraciones y decisiones del destino, termina trabajando en la prestigiosa agencia de publicidad de Candy Beat, un fotógrafo exitoso, carismático y, según la percepción inicial, un galán irresponsable. La evolución de su relación desde el odio y la animadversión inicial, alimentada por malentendidos y juicios precipitados, hasta un amor apasionado y profundo que superaba todos los obstáculos, fue lo que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando miles de fanfiction, teorías de fans y un seguimiento masivo en redes sociales. Ahora imaginemos una nueva historia, con nuevos desafíos, nuevos conflictos, quizás un tono ligeramente diferente, pero con esa base sólida de entendimiento mutuo, complicidad y esa química que ambos actores demostraron tener de forma innata. Podríamos estar ante la próxima gran serie que marque un hito en la historia de la televisión turca y a nivel global. Las expectativas, como pueden imaginar, son altísimas y la presión para que este proyecto sea un éxito rotundo será considerable. Pero si hay dos personas que han demostrado una y otra vez su capacidad para lidiar con la fama, con la presión mediática y con las exigencias de proyectos de gran envergadura, son ellos. Nosotros, desde el canal, estaremos muy pendientes de cada novedad, de cada pequeño detalle que vaya surgiendo. Les prometemos que en cuanto tengamos confirmación oficial por parte de los involucrados o cualquier detalle adicional, por pequeño que sea, lo compartiremos con ustedes de inmediato. Queremos que sean los primeros en enterarse de todo, que no se pierdan ni un ápice de esta emocionante noticia. Por eso no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Esta noticia, mis amigos, no es solo un reencuentro de dos actores que supieron cautivar al público. Es la promesa de un evento televisivo que podría redefinir el alcance y el impacto de las producciones turcas en el mercado global. Es un testimonio del poder de la química en pantalla, de la magia que surge cuando dos talentos se complementan a la perfección, y del cariño duradero que el público puede desarrollar por sus ídolos, manteniendo viva la esperanza de verlos brillar juntos de nuevo. En resumen, la fecha del 30 de septiembre de 2025 se perfila como un momento clave en la historia reciente del entretenimiento turco. Gracias a los rumores sólidos y creíbles de que Can Yaman y Demet Özdemir volverían a unir fuerzas en una nueva serie de gran proyección internacional Una producción que sin duda promete revivir la magia que los catapultó a la fama, conquistar nuevos públicos y consolidar aún más su estatus como estrellas mundiales. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, la bomba noticiosa de hoy. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este análisis, desgranar esta noticia que nos llena de ilusión y expectación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta posible colaboración? ¿Están tan emocionados como yo ante la perspectiva de verlos juntos de nuevo? ¿Tienen alguna teoría sobre la trama o el género de la serie? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo Su opinión es lo más importante para nosotros, nos nutre y nos motiva a seguir buscando la mejor información para ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, noticias exclusivas, análisis en profundidad y todo lo que sucede en el apasionante mundo del espectáculo, no duden en darle un gran me gusta compartirlo con todos sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.